Y vamos a volver a este conversatorio sobre seguridad, que lo queremos ampliar mucho más de Office 365. Y súper importante que lo tengan en cuenta, porque esto va a ser introducción para lo que vamos a ver. Vamos a ir hablando durante toda la saga de esta primera temporada. Y que va a ser también tópico en nuestra primera charla que ya vamos a estar anunciando en estos días, que también está por ahí presente don Cristian Aguilera y que nos está escuchando desde algún lugar del mundo. En cuanto a un tema que probablemente es la principal preocupación del usuario final, que se está metiendo o que se está migrando a lo que son los servicios de cloud computing, a lo que es la nube, que es la privacidad de los datos. Yo creo que es hoy por hoy una de las principales preocupaciones que tiene no solamente el que administra información, sino que también el usuario final, el cliente final, el cliente que está en el día a día, que ve las redes sociales y que ve como hoy en día cada vez más aparecen eventos en los cuales hay fuga de datos de manera masiva, de repente datos que son confidenciales, que son de financieros, que pueden preocupar. Y lógicamente con todo este mundo nuevo que apareció con los servicios de cloud computing, con la nube, la primera gran pregunta, yo aprovecho de preguntarles a ustedes, muchachos en el panel, es ¿qué es lo que pasa con la privacidad de los datos cuando estamos hablando de los servicios en la nube? Porque los datos ya no residen físicamente en nuestro país, por lo menos hasta ahora. Hay algunos proveedores de servicios de cloud computing que están planificando colocar data centers acá en Chile, hay algunos que ya los tienen, pero en el mundo de Azure, por ejemplo, los data centers no están acá en el país, por lo tanto los datos no residen en el país y más encima están en algunos casos compartidos físicamente con datos de otros clientes. Entonces, es quizás la primera preocupación que puede tener el usuario final de cara a lo que es la seguridad de la información en los datos. Claro, yo creo que en ese sentido los diferentes vendors, las diferentes marcas que hoy día tenemos, para no setearlo solamente al mundo Microsoft, se han preocupado mucho de algo que quizá hemos echado de menos en la contingencia nuestra, que es generar, no solamente a nivel de infraestructura, sino que a nivel de proceso y a nivel de orden lógico, la seguridad de que tu información está protegida, está bajo un sello. Independiente que estemos, por ejemplo, este tenant con el que nosotros trabajamos esté al lado, en la misma ubicación física del tenant de la oficina al lado, tenemos total certeza y seguridad, porque así lo ha dado Microsoft, de que esa información es totalmente segura. E incluso, vamos más allá, en el tenant de nosotros, en el tenant que estamos trabajando, estamos súper seguros que la información que está en mi OneDrive personal está segura en esa lógica de OneDrive. ¿Ya? Sí, ahí recuerdo que conversé alguna vez con uno de los muchachos de Microsoft y está disponible que uno puede ver cuáles son las certificaciones de seguridad con las que cumple Microsoft. No recuerdo los nombres ahora. Son varios. ISPA y... a ver, dentro de las certificaciones de seguridad, Microsoft es el vendor que más certificaciones de seguridad y cumplimiento de normativas tiene de todos los vendors que hay de nube. Y otro tema que es tanto más importante en realidad que el tema de la certificación que tengan, al menos como yo lo veo, es preocuparse de leer, aunque es una lata, leer el acuerdo de servicio que te ofrece tu proveedor cuando estás pensando en la nube. Informarse un poquito también de lo que está pasando en el mundo de la nube. Uno de los principales puntales o pilares que tiene Microsoft en temas de privacidad de la información es justamente la pelea que Microsoft ha dado contra el mismo gobierno de Estados Unidos, por la famosa Patriot Act y la ley de acceso a la información. Microsoft es el único vendor que yo sepa hasta ahora que le ha ganado juicios en Estados Unidos al gobierno para no divulgar información de sus clientes en el extranjero, aunque sus datos estén alojados dentro de Estados Unidos y viceversa. Datos de ciudadanos de Estados Unidos que están alojados en los data centers que Azure tiene fuera de Estados Unidos. Entonces, ese es un punto súper importante cuando vamos a hablar de en qué vendor vamos a confiar. Tampoco se te quiere que vamos a confiar en Microsoft ciegamente y Microsoft sea el mejor vendor. Cada uno tiene sus ventajas, tiene sus contras. Pero sí hay que fijarse no solamente en la propaganda, en las certificaciones, sino también, al menos algo que a mí me gusta hacer harto, es leer noticias y andar buscando constantemente en qué está cada vendor de nube. Fíjate, Felipe, que nombraste un punto que es súper importante de cara a lo que es la gestión del riesgo.
en cuanto a lo que es la seguridad de la información. Cuando uno tiene que tratar con la información y se enfrenta a riesgos de seguridad de la información, hay varias alternativas para manejar precisamente esos riesgos. Una de las alternativas es aceptar el riesgo, ¿ya? Hay otra alternativa que tiene que ver con la mitigación del riesgo, hay otra que es evitar, y hoy en día cuando tú traspasas información a un proveedor, se habla del concepto de compartir el riesgo. Entonces, en ese sentido, los proveedores de nube que existen hoy en día, lo que están haciendo, lo que estamos haciendo nosotros al traspasarle nuestra información a esos proveedores, lo que estamos haciendo es compartir el riesgo que está asociado a la seguridad de esa información. Entonces, en ese sentido, la manera bajo la cual podemos responder a esta primera gran interrogante, que es qué tan seguros o qué tan privados son nuestros datos, guarda relación con la manera en la cual nosotros precisamente compartimos ese riesgo. ¿Cómo lo compartimos hoy en día? Se lo compartimos a través de herramientas que tienen que ver con los acuerdos de niveles de servicio, ¿ya? En esos acuerdos queda claramente especificada la responsabilidad que tiene el proveedor con la información que está manejando. Y dentro de esas responsabilidades aparecen precisamente el segundo punto, que es el que nombró Oscar, que tiene que ver con todos los modelos de gobierno, con todos los modelos de manejo de información que están asociados a las certificaciones internacionales. Hoy en día, ISO 27001 es quizás la más importante en cuanto a seguridad, y hace un par de años salió una especificación de la familia de la ISO 27000 que está netamente orientada a la nube, que es la 27018. Y hay otra, es la 17 y la 18, que son dos normas que son muy hermanas y que están asociadas precisamente a resguardar la información y a resguardar la infraestructura de nube que tenemos. Ahora, yendo a otro punto que tiene que ver con esto mismo, y pensando un poco en la presentación que hicieron ustedes, muchachos, hace un par de minutos atrás, aparece otro tema que es relevante con respecto a la seguridad de la información cuando estamos trabajando en estos entornos de cloud computing, y tiene que ver con el grado de libertad que van a tener los usuarios para crear, generar, hacer, intercambiar o interactuar la información dentro de un tenant o dentro de un ambiente de nube en general. Y eso tiene que ver incluso con situaciones contingentes que estamos viendo hoy en día, ¿ya? Algunos fraudes que se han dado a conocer o eventos de hackers informáticos, tanto a nivel nacional como internacional, nos demuestran que de repente es súper necesario tener en cuenta que cuando nosotros empezamos a trabajar en estos ambientes que son ¿cómo se llama?, de cloud computing, de información en la nube, tenemos que tener súper claro cómo van a funcionar los modelos de control de acceso y los procesos que regulan los roles y responsabilidades, lo que se le llama la segregación de funciones. Eso es súper relevante dentro del mundo de la seguridad en estos ambientes en donde la información está residiendo en la nube. ¿Ya? Hoy en día es súper importante que las empresas que están pensando o que ya están en un proceso de adopción de la nube como una tecnología, establezcan modelos de gobierno con procesos claros que permitan examinar y aprobar el subir información a la nube, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes están en un negocio del rubro financiero y en ese negocio del rubro financiero quieren hacer una iniciativa de negocio que va a subir información de clientes a la nube, ustedes tienen que tener todo un modelo de gobierno que les permita evaluar los riesgos que están asociados a esa acción, ver cuál es la información que está comprometida y ver si compete subirla a la nube. Porque recuerden que hay también un aspecto legal aquí de por medio. Hoy en día, por ejemplo, en el mundo de la banca, la SWIFT hace un par de meses nomás atrás se pronunció oficialmente con respecto a qué cosas se pueden subir en la nube y cuáles no. Entonces, si ustedes como empresas, sobre todo, por ejemplo, si son del rubro financiero, no tienen claro eso y empiezan a subir información que no deberían subir a la nube, se pueden meter en un tema legal. Y probablemente en otros rubros pasa lo mismo. Bueno, después del tema industria, que es una decisión súper importante a entender, que va bajo una lógica incluso casi de directiva, también hay que considerar que toda la otra lógica de governance que hoy día un vendor entrega, y un poco lo que comentaban ustedes, también es traspasada a los administradores funcionales o a los administradores de, por ejemplo, en tu caso, de los tenants de Office 365. Claro. Un poco el detalle de lo que vamos a ver en la próxima sesión, que hay claras herramientas, funciones, reportes, alertas que nos permiten controlar y gobernar la seguridad en este tipo de ambientes. O sea, vimos acá, yo podría fácilmente autenticar con mi cuenta Gmail o con la cuenta Gmail de un gerente y compartir finalmente ese flujo con el equipo,
Pero claramente para que un usuario llegue a tener la posibilidad de tener Flow, para que llegue a compartirlo en equipo, tiene que haber una clara definición de governance. O sea, no es solo la organización de decir, ok, súper bien, tenemos Office 365, tengo 25 SID, 300 SID, empecemos a dar privilegios. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que vamos a tratar de ir haciendo nosotros también, yo creo, y uno de los puntos de lanzamiento de eso en la próxima sesión, es que existe la posibilidad de ir controlando eso. Porque hoy día también nos ha pasado en Office 365 y somos testigos, aumentando la superficie de la posibilidad de fraudes. Es que hoy día cualquier usuario que nació por defecto con todas las funciones y todas las licencias disponibles de Office 365 tiene la posibilidad de crear TeamSite, de crear su bucket de planner. Entonces, cuando no se controla ese nacimiento, que finalmente tienes no solamente un desorden, que finalmente algo afecta a la seguridad, pero finalmente va apuntado a lo que tú indicas, que te coloca en una posición donde tienes una alta superficie de vulnerabilidad de filtración de información. Sí, y fíjate que dentro de ese mismo punto de vista va a ser clave la estrategia que tú adoptes dentro de tu modelo de gobierno para tratar este tema. Y dentro de ese mismo concepto hay que enfocarse en la información. ¿Ya? Y ahí desde tu perspectiva, de tu experiencia, ¿cuáles deberían ser no pensando en lo técnico ni lo específico de la función, que después lo vamos a revisar, tenemos tiempo de verlo, pero en el punto de vista de la arquitectura, en el punto de vista del proceso, ¿qué es lo que primero tendría que regular la organización a nivel de ese gobernanza? Mira, lo primero es establecer un modelo de gobierno que te permita generar una metodología de análisis de riesgos para iniciativas que están orientadas a la información en la nube. Eso es lo primero, que tú tengas una manera de evaluar qué iniciativas son llevables, entre comillas, a la nube y cuáles no, bajo un mecanismo de gestión de riesgo. Evaluación de probabilidad, de impacto en el negocio, establecer mitigadores, riesgo inherente, riesgo residual, etcétera, etcétera. Esa es una parte importante que hay que trabajar. En paralelo, hay que trabajar con un marco normativo. Eso es súper, súper, súper importante. ¿Por qué? Porque aquí tenemos también un factor social. El tema de la nube es algo que hoy en día está en boga, ¿ya? A mí me tocó en el pasado, no vamos a decir lógicamente empresas ni nada, ver cómo nos llegaba de repente una solicitud de subir información a la nube. Y yo decía, muchachos, tenemos que normar, esto hay que normarlo, porque la próxima solicitud me va a llegar en un mes más, y la siguiente me va a llegar en 2 semanas más, y en un año más voy a tener 3 solicitudes diarias de este tema. Y así pasó. ¿Qué pasa, por ejemplo, estamos hablando en organizaciones grandes? Uh-huh. ¿Pero qué pasa hoy día cuando tenemos tenant, donde nosotros mismos ayudamos, tenemos clientes, donde son tenant de 25 usuarios? Donde finalmente quizás no está el tiempo para declarar Cuando estas son cosas. más chiquitas. Son más chiquitas. Y finalmente pasa lo siguiente. Tengo un documento, lo subo a OneDrive y resulta que el documento es para compartir los números de tarjeta de crédito y los CVV de la empresa, para que todos tengan, o ciertas personas tengan acceso y puedan comprar rápidamente. Mira, si son más chiquititas, la solución incluso podría hasta ser más sencilla, porque el tercer factor que te iba a comentar que es clave dentro de todo este modelo de seguridad para trabajar los temas de la nube tiene que ver con la sensibilización, con el tema de la awareness, con el tema de la capacitación, la concientización de la importancia de la información con la cual nosotros trabajamos hoy en día. Si estamos trabajando en entornos chicos, empresas de 25, 50, 100 usuarios, el hacer un plan de sensibilización y enseñarle buenas prácticas a las personas es algo que podría ser bastante más fácil de realizar que en una empresa grande. Por eso es que cuando uno piensa desde empresas grandes tiene que establecer un modelo de gobierno elaborado y con procedimientos claros y todo. Cuando las empresas son más chicas yo partiría abordando el tema desde las personas hacia arriba. Y después de tener a las personas relativamente concientizadas o quizás en paralelo, trabajar con un buen modelo de gestión de accesos, gestión de permisos. Ahora, eso siempre enfocado en la información, que es lo que te estaba comentando recién. Nosotros de repente tenemos la mala ocurrencia a nivel nacional todavía, quizás en la mayoría de las empresas, de enfocarnos en los canales de comunicación a la hora de protegernos. Bloqueamos el USB para que la gente no se lleve la información a través de un pendrive. Pero resulta que instalamos un Dropbox en la máquina o la mandamos por correo electrónico y la información igual se va. Claro. Entonces, si nos enfocamos día a día solamente en los canales, difícilmente vamos a lograr bloquear todo porque siempre va a aparecer un canal nuevo.
En cambio, si nos logramos enfocar en la información y decimos, ¿sabes qué? Como tú dices recién, esta plantilla que tiene todos los datos de tarjetas de crédito para poder hacer compras más rápido es confidencial, protejamos esa información. Y esa información que no pueda salir de un lado hacia otro. Entonces, dependiendo del tamaño de la empresa, tal como tú dices, es la estrategia a abordar. En las empresas chicas yo partiría abordando el tema de las personas hacia arriba. En las empresas grandes tienes que establecer un modelo. Tienes que establecer un modelo de gestión de riesgos, tienes que establecer un modelo de ¿cómo se llama?, de gobierno, tienes que establecer, ¿cómo se llama?, la metodología de análisis, tienes que tener súper claro también tu inventario de activos de información. Saber cuál va a ser tu información más sensible y cuál no. Fíjate que pasa mucho en la industria chilena que nosotros como le tenemos poco valor a la información o no está bien catalogada o inventariada, subimos información confidencial a sitios que los dejamos olvidados, sitios de prueba o sitios que nosotros creemos que están ocultos, pero que para un hacker con un poquito de habilidad puede meterse en esos sitios, sacar un dump y después aparecen haciéndose los famosos en Twitter, como está pasando hoy en día en la industria chilena. Si es una realidad que no podemos negar. Lógicamente no vamos a nombrar por razones de ética los implicados que están pasando en este momento, pero todo el mundo lo sabe, porque más encima tenemos el factor de las redes sociales. Estamos en un mundo de interoperabilidad, estamos en un mundo en donde la información es cada vez más fácil de acceder desde distintos dispositivos, porque ahí tenemos otro desafío importante. Hoy en día, todo lo que es Office 365, todo lo que es la nube, todo lo que son los servicios de cloud computing, te permiten tener la información en tu celular, en un tablet, en el computador, en donde sea. Entonces, si nos seguimos enfocando en los canales, va a ser difícil abordar el tema. Hay que enfocarse en la información. Y esos son parte de los desafíos que hoy en día soluciones como Azure, soluciones como Office 365, soluciones como las que otros vendors tienen en cuanto a su manera de trabajar el cloud computing, tienen que resolver. Claro. Ahora, interesante la medida esa de la sensibilización, y como hoy día en algún minuto con el accidente de los mineros tuvimos sensibilización a los accidentes y el riesgo en el trabajo, quizás este tema va a tener que ser reforzado de tal manera que la sensibilización de la información. Y créeme que no es tan difícil, es solamente tener un poco de ingenio. Un plan de sensibilización es algo que puede ser elaborado de manera sencilla, pero tiene que tener impacto y hay que darle el peso que hay que darle, ¿ya? Basta con que, a ver, te explico, si tú en una organización grande crees que tu sensibilización se basa en subir un artículo de seguridad una vez al mes a una intranet, estás mal, porque eso te lo van a leer 50, 100 personas como mucho. Sin embargo, si tú creas, por ejemplo, una mascota, que puede ser un personaje, algo divertido, que haga que la gente asocie inmediatamente el concepto de seguridad a ese personaje, y después con ese personaje tú empiezas a bombardear de buenas prácticas a las personas, prácticas sencillas, fáciles de digerir, la cosa cambia. Y quizás colocando como ejemplo los mismos riesgos. O sea, hoy día una empresa constructora, estoy hablando bien genérico, una empresa contratista, hoy día tiene 50, 100 personas, donde quizás el 25% ocupa Office, porque el resto es muy operativo. Quizás también tiene información confidencial, pero no se da cuenta que la tienta. No se da cuenta cuando ve esto del mundo de los hackering y el tema nube, lo ve muy lejano, porque dice, porque yo ocupo el correo, yo coloco algunos contratos a las personas en el SharePoint y nada más. Pero finalmente las filtraciones vienen más que nada, no por la herramienta misma, sino por la operación, por la falta de sensibilidad. Es que no lo pensamos, lo que pasa es que de repente no le tomamos el peso a qué cosas se pueden hacer con la información que nosotros tenemos a la mano, ¿ya? De repente hay gente que en un sitio web viene y para validar para que le llegue un producto o para tener una promoción, coloca todos los datos de su tarjeta de crédito, incluyendo el numerito que va atrás. Y resulta que con eso pueden hacer compras por internet en algunos sitios que no tienen controles tan estrictos de seguridad. Y te pueden defraudar. Pero la gente no lo piensa. ¿Hasta cuándo? Hasta que en las redes sociales o en las noticias aparece un evento de hacking masivo que estuvo asociado a las tarjetas de crédito. Y después dicen, esto tiene que ver con tal empresa, y en esta empresa resulta que yo hace un montón de tiempo me registré para canjear un premio, por ejemplo. Y ahí recién uno despierta. Te insisto, establecer un plan de sensibilización con un buen elemento que le resulte atractivo a la gente es súper impactante, no tiene tanto costo y es un buen primer paso. Yo pensaba, por ejemplo, hoy día, y esto se los cuento como anécdota, ayer un colega me comentaba que acá en Chile
venía Chuck Norris. Yo le entendí Chuck Norris, pero resulta que el que venía al gobierno es el presidente de Cisco International, ¿ya? Y se llama Chuck también. Entonces yo lo tomé como talla. Entonces él explicaba que venía Chuck Norris y yo lo primero que asocié, dije, el gobierno va a generar un plan de sensibilización a nivel nacional con el uso de la información. Y qué mejor personaje que traer a Chuck Norris, que es un tipo malo, que pega patadas y que te da esa sensación como de superhéroe para asociarle una temática. Imagínate qué potente sería a nivel nacional que pasara eso. No sé si seguramente algunos recuerdan, los que tienen más memoria, que hace varios años atrás la banca chilena generó una iniciativa con el personaje del malo. No sé si te acuerdas tú, que era la página Avíspate, avíspate.cl, en donde aparecía el malo, que era el típico ladronzuelo que andaba por ahí, que hacía maldades, que se robaba tus datos bancarios. Entonces, eso generó harto impacto en su momento e hizo que muchas de las personas adoptaran buenas prácticas de seguridad. Pero eso cuenta. Hay un tema también que no es menor ahora que tú tocaste temas de campañas un poco más antiguas, o de cómo hacemos la sensibilización, hay algo que es súper importante, que es no perder la sensibilización. Exactamente. Porque ahora está en boga el tema de la ciberseguridad, está en boga el tema de la privacidad de los datos, de cómo protegemos las tarjetas de crédito, etcétera. Pero en un mes más, en 2 meses más, se nos olvidó. Y volvimos a foja cero, o nos dejamos de preocupar de dónde ponemos los datos de la tarjeta de crédito, en qué promoción participamos, qué página de Facebook aceptamos, y el tema quedó olvidado. Entonces, la sensibilización aquí, Reiner comentaba que como empresa y particular dice, se debería implementar campañas de concientización para la seguridad de la información en nuestro desarrollo organizacional, y esos son los empleados. Sí, y el tema, Reiner, también importante es que sea constante en el tiempo. Es súper importante. Que sea algo que no hagas una presentación o una charla o un conversatorio como esto, por ejemplo, una vez en el año, y después listo, ya no nos vemos hasta el próximo año cuando esté otro tema en boga, y eso se ve mucho en las empresas, que agarran el tema, llaman a especialistas como nosotros para que hagamos charlas, para que hagamos capacitaciones de seguridad, de continuidad de negocio, de recuperación de desastre. Terminaste la charla y después, oye, pero ¿cómo continuamos con esto? No, estamos listos. Es muy buen punto el que comentas, porque de hecho la estrategia de un plan de sensibilización es algo absolutamente continuo. ¿Y cómo se aplica por lo general? Para darles algunos tips de cómo se trata este tema. Uno primero genera un elemento con el cual la gente lo va a asociar, ¿ya? La famosa mascota o el icono de la campaña. Después la campaña tiene un periodo que es muy intenso de bombardeo de información, que pueden ser 3, 4, 6 meses, en donde todas las semanas o te está llegando algún correo o te generan un protector de pantalla asociado al tema, o te van regalando dípticos, llaveros, te llenan de información de eso. Y después viene un periodo de descanso, que tiene que ser de unos 2 o 3 meses, que es el que le permite a la gente digerir lo que recibió, y por otro lado, no aburrirse tampoco, porque no hay que caer en ese defecto, no hay que saturar. Después de que viene ese periodo de descanso, tú haces una evaluación de cómo funcionó tu periodo de sensibilización, efectúa las correcciones necesarias y partes con el siguiente periodo. Y eso es súper importante, porque si eso se pierde en el tiempo, tenemos que considerar que la mayoría de las empresas chilenas tienen alta rotación de personal. Son pocas las empresas en donde las personas están en promedio 10, 15, 20 años. La mayoría están 2, 3 años y se van. Puede que menos en algunos casos. Entonces, si hacemos esto cada 5 años, lógicamente va a haber mucha gente que ni siquiera se enteró de que existió. Así que es un tema muy, muy relevante para partir recién. Imagínate, hay muchos otros temas que vamos a ir desarrollando en las charlas que vienen, muchachos. Vamos a hablar del tema de gobierno de seguridad, vamos a hablar del tema de gestión de accesos, que es súper relevante, los procedimientos de gestión de accesos, la segregación funcional, son temas que vamos a ir desarrollando y vamos a ir viendo cómo las herramientas que van a mostrar los chicos en los distintos meetups encajan con estos conceptos metodológicos que tienen que ver con la seguridad de la información y cómo se trata. Claro. Y de hecho uno de esos puntos es lo que vamos a ver la próxima sesión y que estamos mostrando acá tenemos el tema de la sensibilidad, que es muy importante y creo que es un mensaje que todos nos llevamos. Y otro punto después, cómo nosotros desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de empresas que ayudamos a clientes o de quienes lideramos dentro de las organizaciones para que
con diferentes herramientas podamos apoyar y reforzar esa sensibilización. Y es ahí el punto inicial a lo que nosotros vamos a estar viendo en las próximas sesiones. Y está aquí el portal de seguridad y compliance de Office 365, que finalmente, que desde el punto de vista ya más duro, nos va a permitir, me entrega un resumen y va a permitir regular todas estas buenas prácticas, governance, definición de roles y sensibilización a las personas. Fíjate que ni siquiera, Juanito, quise hablar todavía de todo el mundo del desarrollo, porque en los procesos de desarrollo hay todo un trabajo que tienes que realizar desde lo que es el paso a producción, el control de versiones, las pruebas. Ese es otro gran mundo que existe en donde también hay muchas implicancias de seguridad que tenemos que abordar. Pero quisimos partir por lo básico, quisimos mostrarles a ustedes en este ratito las principales preguntas o los principales enigmas que existen con respecto a este tema y dejar ya enganchado para que nos puedan ver próximamente con este meetup que vamos a dedicarlo al tema de compliance, ¿no es cierto? Exacto, de compliance. Muy bien, qué bueno que estás enchufado con esa parte. Sí. Y la próxima semana es don Cristian Aguilera. Sí, don Cristian Aguilera nos va a estar acompañando la próxima semana. Ya ustedes ya saben, ya la próxima semana, mañana vamos a estar lanzando la invitación a través de Meetup. Probablemente sea online, quizás demos una sorpresa, no sé, ahí vamos a estar viendo, pero la próxima semana ya vamos con este tema. Con esto ya nos vamos despidiendo. Don Felipe Zúñiga, muchas gracias. Gracias, chicos, por la invitación. Nos vamos a estar viendo bien seguido. Don Oscar. Gracias, súper simpático participar en esta charla. Don Luis Montenegro, muchísimas gracias. También muy agradecido. Para mí es muy especial, después de casi 9 años, volver a este tipo de viejas andanzas. Excelente. Muchas gracias a todos, a los que se quedaron hasta el final, a todos los participantes, a los que nos van a ver después por redes sociales en este video grabado. Y nos vemos el próximo Meetup y los invitamos a ser partícipes también de esto. Mándenos sus comentarios si quieren dar alguna charla, algo en particular, aunque sea de 15 a 20 minutos, todas son bienvenidas. Y muchas gracias por apoyarnos en este primer puntapié de Meetup Office 365. Sí, pase la voz. Redes sociales y todo. Inviten a sus amigos. Inviten a sus amigos. No les piden las tarjetas de crédito, por favor. Exactamente. Ya, muchachos, nos vemos. Muchas gracias. Que estén bien. Cuídense. Chao, chao.